¿Ahí? Ya Ahí va a ya empezar. está cargando. Ya Aló. cargó. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces, la charla tiene 4 partes. La primera, vamos a hacer aquí una mirada a unos conceptos generales. Después vamos a mirar unos temas ya de en qué consiste la gestión y cómo se integra las decisiones de ordenamiento. Hay una tercera que voy a ver si con la pizarra nos funciona, porque yo lo uso en Zoom y en Zoom puede uno conectar el iPad. Y el iPad yo tengo lápiz y tengo todo, entonces queda como un tablero súper bien. No sé por esta plataforma, vamos a ver cómo nos funciona ahí el tema de la pizarra. Y por último, vamos a mirar ahí un tema de algunas recomendaciones de gestión enfocadas al tema del ordenamiento territorial, como unas 10 que están más o menos como en un cuento de Walt Disney, para que cerremos nuestro curso. Entonces acá inicialmente esta gráfica que ustedes están viendo responde un poco a la pregunta: ¿por qué es tan difícil gestionar algo en un territorio? Uno ve los municipios medianos, pequeños, con una vía, con un proyecto de vivienda de interés social colgado, que se quedan como, decimos acá, como elefantes blancos, se quedan a mitad de construcción. Y este gráfico es un gráfico con el que yo armé el trabajo para una de las consultorías que he hecho en Tuluá, para definir la estrategia de gestión territorial de Tuluá, gestión urbana de Tuluá y de suelo. Entonces, yo construí este marco que me parece que ayuda bastante a entender por qué es tan difícil y que sirve como marco para poder hacer análisis. Con esto se hizo todo el análisis de la estrategia para la estrategia de gestión urbana de Tuluá, que lo hicimos con la Universidad del Valle. De eso hay una publicación, creo que por internet está, me parece que está el libro, eso sí es una publicación. Fueron como seis consultorías que hicimos al tiempo en diferentes temas para Tuluá. Y entonces, digamos, explica un poco cómo opera el tema de la gestión y cómo lo relacionamos con el territorio. Entonces, en términos generales, lo puedo mirar en cualquier escala. Nosotros operamos básicamente como con 3 componentes. Por un lado tenemos lo que es la oferta, que está más asociada, digamos, a lo que conocemos normalmente como la economía. Está la demanda, que tiene aspectos socioculturales y económicos. Y tenemos al Estado, que cumple una función de articulación y regulación entre los dos. Entonces nosotros tenemos esos 3 componentes. Y esos 3 componentes interactúan permanentemente, cada uno desde sus lógicas está interactuando y se encuentran en la arena política, en la arena central de discusión, de intercambios, ahí se encuentra. Entonces, la economía, cuando empezamos a verla hacia el territorio, pues fundamentalmente, ¿qué es lo que nos brinda la oferta? Pues toda una disponibilidad de bienes y servicios. Entonces hay una disponibilidad ahora de lo que llamamos los servicios ecosistémicos o servicios ambientales, entre los que se encuentran pues los recursos naturales, la biodiversidad, el paisaje. Bueno, hay todos unos componentes definidos en estos servicios ecosistémicos. Y en lo que tradicionalmente en la economía se conoce, pues que fundamentalmente tenemos el suelo, tenemos la mano de obra, tenemos el capital, y ahora últimamente pues la tecnología juega un papel muy importante también en esa disponibilidad que se pone en el contexto para el desarrollo. Ahora, cuando lo miramos desde la demanda, pues básicamente lo que tenemos es a la población. Y la población actual y futura, pues es una población que tiene unas características de tamaño, de condiciones etarias, de niveles de ingreso, etcétera, etcétera, y que está permanentemente demandando por, uno lo puede mirar, por ejemplo, que es muy interesante, yo no había profundizado y ahora en uno de los cursos últimos que hicimos, estoy mirando el tema de Max Neff y los satisfactores para el ser humano, y ahí encontré esa matriz que tiene todos estos componentes. Me parece súper interesante porque
casi que coge desde la necesidad del ser humano y cada necesidad de esas la podemos ir llevando desde el ordenamiento y desde la planificación a buscarle las respuestas. Entonces, me pareció muy interesante. Entonces, creo que, por ejemplo, para este tema de las demandas de la población, me parece muy interesante, por ejemplo, empezar a entenderlas desde ahí. Y también están pues, los inversionistas y las unidades económicas que fundamentalmente lo que demandan son plataforma territorial que tiene que ver con servicios públicos, con vías para la accesibilidad para poder sacar los productos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son como los dos componentes centrales, pero por el otro lado, el Estado hace la articulación-regulación y el Estado tiene como tres varitas principales, mágicas principales para operar. Obviamente, la primera es su capacidad, digamos, de funcionamiento y de interacción en las diferentes escalas. El Estado se mueve, digamos, desde la escala internacional, cuando asiste a los foros, firma los convenios internacionales de biodiversidad, de drogas, de lo que sea, y hasta llevar, pues, hasta la escala local, pues el Estado es transversal y hace encadenamientos en unos casos más acertadamente que otros. Y en ese sentido, pues formula políticas públicas, que es como el papel central del Estado, es como lo que aporta, políticas públicas. Y para darle fuerza y poder hacer el proceso de articulación, pues tiene por un lado la tributación, que de alguna manera lo que busca es, a través de ese recaudo, poder distribuir entre los ciudadanos y orientar de acuerdo a esas políticas públicas. Y eso lo hace, digamos, por un lado capta y por el otro lado define cómo invierte y cómo gasta a través del presupuesto, que son como sus principales herramientas. Entonces, estos componentes, ¿cómo se relacionan? Entonces, el tema de la oferta en el círculo ya gris en las esferas amarillas, azules, pues un poco lo que vemos es cómo se relaciona. Entonces, la economía, la oferta, ¿cómo se relaciona? Principalmente a través de mercados. Entonces está el mercado laboral, está el mercado inmobiliario. Entonces, los mercados son los que permiten hacer articulación asociado a un tema fundamental que son todas las estructuras de esos mercados en términos de costos, de producción, de financiación, etcétera, etcétera. Y está también la capacidad empresarial, que me parece que es muy importante y muy relevante para relacionarse. Por el lado de la ciudadanía, pues la organización social juega un papel fundamental para poder llevar a esa arena sus peticiones. Si lo hace cada ciudadano por su lado, pues eso poco impacto tiene. ¿A través de qué? De procesos de participación ciudadana y principalmente soportados pues en toda la construcción de esos derechos humanos, económicos y sociales que hemos construido, los de tercera generación, etcétera, que nos permiten, digamos, demandar con un respaldo ya de tipo legal. Y por el lado del Estado, ¿el Estado cómo se relaciona para hacer esa articulación? Pues por un lado tiene el sistema político, entonces todo el sistema de partidos, el sistema electoral, etcétera, etcétera, que en teoría canaliza las demandas y las peticiones, tanto de la oferta como de la demanda, y las integra en legislación, en lo que tenemos en el sistema legal, o ya en la parte administrativa en otros niveles territoriales. Tenemos la normatividad del Estado, expide normas como el Plan de Ordenamiento Territorial, que hacen esas labores de regulación y articulación, y también tiene una capacidad institucional, que también es otro componente que es fundamental. Entonces, este es un cuadro, obviamente, es un diagrama síntesis, que esto lo podemos abrir mucho más y desarrollar mucho más, pero creo que nos sirve un poco para entender dónde está la complejidad de la gestión y qué hay que tener en cuenta para poder gestionar. Entonces, en este contexto que ustedes ven acá, donde una de esas patas no opere, es muy difícil poder adelantar cualquier tipo de operación. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos pasó en el caso de Tuluá? Nosotros formulamos yo asesoré el plan de ordenamiento de Tuluá, el primero, el del 2000, y en el 2006, 2007, cuando llegó Juan Guillermo Vallejo de alcalde, contrató a la universidad para hacer este estudio. Acababa de salir de la ley esta que hay aquí a nivel nacional, más o menos de quiebra de los municipios, acababa de salir, entonces ya tenía plata para invertir. Y es lo primero que dijo, pues no voy a invertir
a la topa tolondra, sino voy a gastarme la primera plata que tenga disponible en unos estudios profundos que orienten para dónde debe ir el municipio y la región, porque tenía muy, muy claro que Tuluá cumple un papel regional muy importante. Entonces, una de las consultorías pues, fue esta, y entonces en ese análisis que hicimos, el plan de ordenamiento ha definido unos planes de expansión de 90, 100 hectáreas, hoy a otro de 160 hectáreas, y al 2007 pues no se había avanzado absolutamente nada. Entonces en ese contexto, pues cuando hicimos el análisis empezamos a mirar como qué pasaba. Entonces, por ejemplo, el tema de mercado inmobiliario de Tuluá, pues esos planes tan gigantescos, pues no había un mercado. No había un mercado inmobiliario para poder movilizar eso. Pero incluso en capacidad empresarial, allá no hay firmas constructoras. Entonces se tocaba gente de Cali, gente de otros lados que fueran a poder hacer la intervención. Ahora, si mirábamos, por ejemplo, desde la capacidad institucional, pues, por ejemplo, la capacidad institucional del municipio era muy limitada. Y ahí el alcalde había creado o creó después un instituto de financiamiento para tratar de dar capacidades para montar operaciones de este tipo, porque no las habían. Entonces, fíjense que a partir de esta mirada, uno puede empezar a decir, listo, yo tengo en el plan de ordenamiento 5 planes de expansión de 160 hectáreas. Bravo, eso quedó muy bien definido y la norma es muy buena. Pero si no tengo la capacidad empresarial o si las condiciones de mercado no me dan o no tengo la capacidad institucional, etcétera, etcétera, entonces empiezan a volverse restricciones para poder generar ese desarrollo. Ahora, eso entonces ya llevado hacia el plan de ordenamiento, en general, las demandas ciudadanas y las unidades económicas se traducen en proyectos, en proyectos del acueducto para poder tener el agua, el proyecto del andén para poder caminar sin irme a un hueco. En general tienden a ser más proyectos, ¿sí? Cuando lo vemos desde la perspectiva de la oferta, pues son intervenciones tal vez que se demandan un poco más complejas y más grandes, porque yo necesito un área industrial y esa área industrial requiere servicios especializados y una vía que la conecte al puerto, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente tienden a hacer más operaciones de otro tipo, una operación de renovación urbana, etcétera. Y la forma en que lo hace dentro del plan de ordenamiento el Estado, pues, es fijando las políticas, que son las orientaciones, como veíamos en la sesión pasada. Entonces, este primer gráfico, de alguna manera, es como para hacer el contexto general y mirar cómo es que opera realmente la gestión. Entonces, fíjense que, en general, cuando hemos hablado, o cuando hablamos, sobre todo aquí en Colombia, hablamos de la gestión urbana, tendemos por nuestra propia ley a llevarlo a la gestión del suelo y a los instrumentos, por ejemplo, de financiación como la plusvalía, la expropiación, etcétera, etcétera. Pero cuando uno lo mira desde esta lógica, y es como el mensaje que quiero dejar, fíjense que el tema de la gestión es mucho más complejo que esos instrumentos, que generalmente terminan en un capítulo aparte en el plan de ordenamiento sin ninguna conexión. Entonces, ese es el mensaje con esta primera diapositiva. Ahora, entonces, en ese contexto, tanto la gestión urbana como la gestión rural, digamos, nosotros las podemos agrupar dentro de lo que es la gestión del territorio, que es tal vez el término que nos involucra más. Entonces, tenemos una gestión territorial, que tiene una gestión urbana y una gestión rural, y con un componente muy importante de trabajo, pues, que es la intervención del suelo, que vamos a hablar, digamos, sobre ese tema. Entonces, eso implica que la gestión también requiere de un enfoque, digamos, mucho más amplio y mucho más integral, como veíamos en el diagrama anterior. Ahora, vamos a ir bajando un poquito. Entonces, si lo miramos en este contexto más amplio, pues ya vimos aquí hay un montón de componentes financieros, de mercados, de condiciones de la demanda, etcétera, que deberían estar en los diagnósticos con los cuales yo defino las operaciones, que hacen parte de un plan de ordenamiento. Pero en general, ¿qué es lo que pasa? Nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una operación de renovación urbana.
y se queda con una mancha en el plan de ordenamiento que dice renovación urbana, pero no se hizo un análisis que debería ser parte de los diagnósticos de los planes de ordenamiento, donde mire, a ver, hágale unos numeritos básicos, a ver si eso sí da, no da, qué condiciones, qué problemáticas, para que usted pueda desde el plan de ordenamiento ya tener certezas y orientar cómo debe ser el proceso de transformación. Lo voy a poner en un ejemplo bobo, pero que tiene que ver con situaciones que pasan en diferentes escalas. Entonces, por ejemplo, en una zona al lado de las universidades aquí en Bogotá, no era renovación urbana, pero se pensaba que debía haber una renovación urbana a partir de cambio en las edificaciones predio a predio, que es una forma de hacer renovación urbana. No es la idónea, pero es una forma de renovar y transformar la ciudad. Y nunca pasó nada. Entonces le pusieron una norma como de 8 pisos y tenía unas normas pues de parqueadero, aislamiento, no sé qué. Y ahí se quedó. Pasó un año, 5 años, 10 años, nunca pasó nada. Cuando se hizo un análisis de la norma que se había generado en el plan de ordenamiento para esa zona, pues tenía una cosa tan elemental como el hecho de que con base en la norma de parqueaderos, dado el tamaño de los predios, no era posible cumplir la norma de parqueaderos con 8 pisos. Entonces, se generó una expectativa de 8 pisos que elevó el precio del suelo, pero cuando iban a mirarse los parqueaderos, pues daba como para 4 pisos. Entonces, ya 4 pisos económicamente no funcionaba. Meter un sótano para 4 pisos, pues no tenía sentido. Y entonces, ¿qué implicaba? Tener que unir 2, 3, 4 predios, que es un tema bastante complejo si un propietario en un barrio tradicional, pues más difícil. Entonces, fíjense cómo cuando la decisión del ordenamiento no tiene nada, no tiene ningún tipo de análisis de gestión, pues absolutamente no pasa absolutamente nada. Entonces, ahí el mensaje es, cuando nosotros en el plan de ordenamiento decimos, vamos a proteger tal área, bueno, ¿cuáles son los instrumentos, los mecanismos, qué nivel de renta? Hay que tener una información que permita afinar por dónde es que yo me voy para que eso se pueda volver realidad, o si no se nos queda en el papel como pasa con la mayoría de las decisiones. Igual con un área de expansión. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en Tuluá, áreas de expansión de 160 hectáreas que habíamos definido con la mejor intención porque era pasar del predio a predio a grandes operaciones. Perfecto. Pero eso fue lo que hicimos nosotros de urbanistas, pero sin análisis de gestión. Cuando ya tuvimos aquí la oportunidad de hacer el análisis de gestión, pues nos dimos cuenta que no había condiciones. Incluso la zona que yo después hice el plan parcial de la zona del polígono 5 de expansión, pues lo primero que se encontró era que eran 90 hectáreas industriales. Entonces, miramos las condiciones del mercado, de la industria, y pues no había para 90 hectáreas de suelo industrial. Entonces, hicimos unos cambios para poder meter vivienda social, que sí no había donde hacer vivienda social. Entonces, hicimos un proyecto mixto donde están ya construyendo la terminal de transporte, donde se planteó la central de abastos, donde había unas áreas industriales que también ya están construidas, y se mezcló con vivienda social y la feria de Tuluá, que es la zona más importante en términos de cultura de Tuluá, la feria de Tuluá. Entonces se mezcló todo eso y se cambió la lógica de un plan parcial que se había concebido desde la urbanística como un área de industria, pero sin ningún tipo de medición ni nada de gestión, porque eso no lo hicimos. Entonces, eso nos da un ejemplo, digamos, muy claro para que siempre que tomemos una decisión de ordenamiento territorial, esa decisión tiene que tener una reflexión del cómo lo hago. Entonces ahora, con esa reflexión general, pues vamos bajando ahora a ir mirando los efectos que tiene el ordenamiento territorial específicamente sobre el suelo. Y el suelo, pues que básicamente son propiedades, porque el suelo Ojo, funciona. Ignacio, Sí, le hago una consulta ahí. sí, señor. ¿Lo estamos viendo desde la intervención de zonas de expansión o lo estamos viendo también en la interpretación de la ciudad heredada, lo que existe, preexistencia, También, sin hablar de renovación urbana? también aplica para todo, aplica para todo. Porque tú Pero lo que haces, entonces, sí, uh-huh. pero entonces en la ciudad que se tiene o en las preexistencias el análisis tiene que ser diferente.
¿o no? Sí, claro, claro, claro. Por ejemplo, cojamos lo más normal que se hace en los planes de ordenamiento, que es, por ejemplo, densificar, porque ya no tenemos, por ejemplo, en el caso de Pereira, no hay mucho para donde crecer, tenemos a la única zona para donde podemos crecer, entonces allá están todos el área de suburbana de condominios, y por eso fue que el último plan de ordenamiento decayó. Entonces, bueno, entonces digamos, tenemos que densificarnos, y entonces, pues, una es por operaciones de renovación urbana que son muy complejas y lentas. La otra es, bueno, vamos a hacer áreas que tengan cierta aptitud e idoneidad, las ponemos de 2 pisos, las pasamos a 7 pisos, o a 6 pisos, o a lo que sea. Entonces, tú ahí con esa decisión, en ese polígono que definiste eso, tú estás generando una transformación de la renta del suelo, una transformación de la estructura urbana, una transformación de las demandas de agua, de alcantarillado, de espacio público, etcétera, etcétera. Entonces, alternativa 1, que es como tradicionalmente se ha hecho. Mi objetivo es densificación y está perfecto. Entonces yo le pongo al polígono, usted ahora es vivienda en el uso, y le digo, ahora usted puede hacer 7 pisos. Y listo. Entonces yo quedo tranquilo porque en mi modelo de ordenamiento estoy densificando y ahí con eso me va a caber la gente. Pero ¿qué implicaciones tiene eso en términos de gestión? Es que, listo, se va a hacer por gestión privada, individual, predio a predio, el que tenga plata, el que tenga el promotor, el que sea, levanta su edificio. Pero, ¿qué va a pasar con las redes de servicios públicos? ¿Van a tener la capacidad para soportar eso? ¿Qué pasa con el tráfico? ¿Qué pasa con el pavimento? ¿Va a aguantar más tráfico? Unas vías que estaban más antiguas, diseñadas para un tráfico de barrio donde había un carro por predio, ahora vamos a tener 20, 30, 40 carros por predio circulando, que seguramente nos va a implicar meter una ruta de transporte público más pesada. ¿Qué pasa con los parques? Tenía un parquecito chiquito y ahora va a haber un montón de gente y no me va a cumplir los estándares de espacio público. Entonces la pregunta ahí es, ¿quién paga? ¿Sí? Yo le estoy dando todo el beneficio a ese polígono, a unos propietarios que van a poder, elevan su renta del suelo y pueden desarrollar, y a quién le va a quedar después cambiar la red de servicios públicos. Fue lo que pasó aquí en Bogotá después del acuerdo 7 del 79, que fue cerrar bordes y densificar. Pues no se pensó con la capacidad del espacio público ni con nada, y entonces se empezaron a totear las tuberías, se empezó a ver todos los líos del mundo. ¿Y a quién le tocó echarse la mano al bolsillo, endeudarse para suplir eso? Eso le tocó al Estado. Entonces, en ese sentido, hay que empezar a mirar siempre desde la gestión, ¿cómo hago yo para que eso que estoy proponiendo esté enmarcado para lograr el equilibrio no solo en lo privado, sino también en lo público? Entonces, por ejemplo, Medellín tiene muy desarrolladas ya las cargas desde hace rato. Yo traté de montar eso en la revisión del POD aquí el 2003, pues no pudimos, en que dicen que por cada metro cuadrado en un polígono de estos, en que usted tiene, va a pasar de 2 a 8 pisos, usted le paga al municipio una carga de tantos metros cuadrados por metro cuadrado, para que con esa plata el municipio pueda hacer el espacio público, los parques, etcétera, etcétera. O con el tema de los parqueaderos, por ejemplo. Entonces, fíjate que cada decisión en zona rural, en zona urbana o en zona de expansión debe estar articulada y amarrada a una estrategia de gestión con unos instrumentos de gestión que pueden ser financieros, de intervención de suelo, etcétera, etcétera, que son los que posibilitan que esa decisión que yo tomé se pueda llevar de la mejor manera. Entonces, ahí es donde entra la importancia de la gestión del suelo. Entonces, fíjense que no es poner al final 20 instrumentos que yo puedo usar, que son los que están en la Constitución y la ley. No, es como para cada tipo de decisión yo le tengo unas herramientas y unos instrumentos que el privado o el público o los dos juntos pueden aplicar para que esa decisión se pueda volver realidad. Por ejemplo, puedo tener incentivos. Entonces yo digo, si yo quiero renovar esta zona y en un ejercicio me da que es un poco deficitario porque lo máximo que se puede construir por capacidad de redes, o sea, no alcanza a cubrir el precio del suelo, entonces yo debería decir, ahí debería haber un incentivo tributario o un incentivo de tal tipo, un subsidio o algo del municipio a la renovación urbana para que eso se viabilice, porque si no va a ser un saludo a la bandera.
Entonces, cada tipo de decisión asignada a los polígonos con los que hacemos el ordenamiento o a decisiones de la infraestructura pública tiene instrumentos o de planificación complementaria o de financiamiento. Por ejemplo, los parques de cierta escala aquí en Bogotá arrancan con un instrumento de planificación complementaria que son los planes de manejo, planes de, bueno, pero ¿cómo se llaman? De planes directores, que definen unas reglas de ocupación, de carga, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ese es un caso donde yo lo operativizo con un instrumento de planificación o el suelo de expansión, por ejemplo, con un plan parcial. Y ahí también tengo que pensar cómo la norma, que es el resultado final en el plan de ordenamiento para los polígonos, pues está concebida en términos de que permita su viabilidad y su ejecución, que no hagamos cosas pues que no permitan que se puedan volver realidad. Entonces, frente a tu pregunta, es sí, para cada caso, para definir áreas de protección. Por ejemplo, si yo digo quiero proteger un anillo verde alrededor del casco urbano. Bueno, listo, lindo. De eso hay teoría y ahí están los green belts en Inglaterra y me he dicho, ya ha habido ensayos de eso. Ok, entonces, ¿cómo vamos a mantener esas áreas que son las de mayor presión para la transformación y de mayor especulación para que sean verdes rurales o ambientales o agrícolas, que tienen menor renta que tener ciudad, edificios? Entonces tú tienes que definir ahí, no, entonces cada polígono de expansión me va a ir poniendo las sesiones sobre ese cinturón para hacerlo a través de sesiones. Entonces, por ejemplo, eso lo usamos aquí en Cerros Orientales para generábamos un pequeño aprovechamiento en la parte urbana y nos tenían que generar unas áreas gigantescas de sesión en las partes altas de los cerros para pasar la propiedad de privada a pública y bajar ya la presión sobre los cerros orientales, que son como nuestro principal patrimonio. Entonces, esa es una forma. O la otra es decir, no, entonces vamos a utilizar un sistema de reparto de cargas y beneficios que permita que tal. O el Estado va a comprar, porque así como Peñalosa dice, no, es que el Estado tiene que comprar las periferias, bueno, como un banco inmobiliario. Entonces, ahí tú defines la estrategia y los instrumentos para llevar eso a la realidad. ¿De acuerdo? Tiempo completo. Bueno, entonces, ya metiéndonos en el tema del suelo, el suelo tiene como 4 componentes. Cuando yo hago ordenamiento territorial, con mis instrumentos, tengo 4 componentes con los cuales yo tomo mis decisiones. La primera es configurar el territorio. La segunda es que yo le establezco un régimen de relaciones jurídicas y económicas a la propiedad. Entonces, nosotros en general tenemos la propiedad pública, la propiedad privada, hay unos tipos de propiedad colectiva, como las de las comunidades étnicas, por ahí hay otras variantes, pero pues no son tan comunes. Pero en general lo que nosotros tenemos son ese sistema, y ese sistema está asociado también a un sistema de rentas del suelo, que están generadas por lo que produce la ciudad, por el aporte que le hace el propietario, por las plusvalías que se generan por la norma, etc. Igualmente, esa gestión del suelo hace también una transformación, o sea, lo configura espacialmente y lo transforma, y también requiere de sostenibilidad para que eso en el territorio se pueda mantener. Entonces, cuando yo tomo mis decisiones y le empiezo a asignar formas de gestión, entonces yo tengo que tener en cuenta estos 4 componentes que vamos a empezar a mirar. Entonces, el primer tema que lo habíamos esbozado en la sesión pasada, tiene que ver en cómo yo intervengo, pues nuestra base natural. Nosotros tenemos los bienes y servicios ambientales, de oferta de recursos energéticos, de soporte a la vida, de asimilación, de utilidad de los individuos, cultural, son como siete los componentes, que están asociados a unos tipos de recursos naturales, y esos recursos naturales están asociados a unos condicionantes que también ya tienen implicaciones jurídicas. Entonces, nosotros podemos ver que, por ejemplo, todo el tema de los minerales, materiales de construcción, agua subterránea, etcétera, son recursos que hacen parte de esta oferta, que como hemos visto en el primer esquema, que están asociados al subsuelo, y ese subsuelo en nuestros países tienen un régimen jurídico totalmente diferente. Entonces, en el caso colombiano, pues es un régimen en el cual la nación
en teoría es la dueña del subsuelo y por tanto es la que tiene la capacidad de definir cómo se aprovecha, etcétera, etcétera. Por el otro lado tenemos el suelo, que está más asociado al plano de la superficie, en el cual tenemos el suelo propiamente dicho, tenemos el agua superficial, por ejemplo, y tenemos pues todo lo que es la división predial. Entonces, el suelo tiene otro régimen en que, por lo menos en términos de propiedad, está principalmente regulado por los códigos civiles y por las leyes de desarrollo de ordenamiento territorial. Entonces, este es un segundo régimen. Y hay un tercero que tiene que ver con el aire fundamentalmente, que lo pueden asociar a otro tipo de temas que tienen que ver ya con fauna y flora, por ejemplo, cuando leemos desde los cultivos, que es el vuelo. Entonces, en general, aquí esta parte es de la nación, esta es de los privados, en parte pública, las vías y eso son públicas, pero en general este está más regido por la propiedad privada y el vuelo está definido fundamentalmente en que el vuelo es del Estado. Es decir, cuando yo le doy 8 pisos, esos 8 pisos no son un derecho suyo por tener la propiedad. Usted es dueño de la propiedad, pero usted no es dueño del vuelo, del aire. Esos 8 pisos son de la colectividad. Y en el plan de ordenamiento yo lo que hago es que le asigno esos derechos a determinadas porciones del suelo. Por eso es que podemos hablar de que existen las plusvalías, porque yo le genero un mayor valor al suelo desde esa perspectiva. Cuando yo le digo que puede hacer 8 pisos, le estoy generando un mayor valor al suelo. Si los 8 pisos fueran inherentes al suelo, entonces más bien si yo le pongo 2 pisos, entonces yo tendría que pagarle una minusvalía al propietario y eso no existe en ninguna de nuestras legislaciones en Latinoamérica. Entonces, desde esta perspectiva, esto es muy importante porque fíjense que cuando yo le defino a un polígono unas condiciones de uso, de aprovechamiento, de edificabilidad, etcétera, etcétera, juego con 3 tipos de derechos y de regímenes diferentes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí en Colombia, pues hemos estado en una discusión muy fuerte ahorita en los últimos años con sentencias de la Corte Constitucional, donde dijo que, por ejemplo, el municipio es parte del Estado y por tanto el municipio puede definir el subsuelo. Entonces, y la mayoría de los municipios dicen no queremos minería. Entonces, toda la gran minería, pues se va al nivel nacional a decir, oiga, ¿cómo así? Y entonces, sobre eso hemos tenido pues unas discusiones muy complejas todavía sin zanjar. Ahora, esto cuando lo llevamos a los usos del suelo, entonces lo podemos ver que en general estos 3 de acá están más asociados a lo que es el sector primario, ¿no? En términos de extracción de recursos de minería, extracción de petróleo, la agricultura, la ganadería, la producción de madera, los cultivos, etcétera, etcétera, pues tienen que ver fundamentalmente esos 2 de acá y ya la parte del aire, pues tiene que ver con la localización de las industrias, etcétera, sector secundario, y el sector terciario, ya con todos los servicios financieros, etcétera, etcétera, en términos de las actividades que se dan en el territorio. Este del suelo está muy asociado al mercado del suelo y los derechos de propiedad, que aparecen aquí casi que equivalentes. Entonces, en este contexto es que se empieza a dar la configuración del territorio. Y eso se da en función, obviamente, de tipificaciones de tamaño de la propiedad, de posibilidades de donde se dé el uso del suelo en ejercicio de la función social y ecológica de la propiedad y en ejercicio de la función pública del urbanismo, que son las bases con las cuales es el Estado el que lidera y rige las políticas de ordenamiento territorial. Ahora, cuando establecemos las relaciones jurídico-económicas, tenemos 4 formas, digamos, para hacer esa intervención, que son digamos, las principales. Por un lado, que esa propiedad cumpla una función social. Entonces, su función social está asociada a sus condiciones ambientales y a sus condiciones en las que pueden desempeñar su mejor función para la colectividad, por encima de la maximización privada. Entonces, ahí es cuando definimos el uso del suelo. Entonces, cuando alguien dice, ¿y usted por qué allá puso industria y al otro lado usted ya dejó eso rural? Ah, porque hay, en ejercicio de ese pacto colectivo hemos acordado
que necesitamos unas áreas industriales que son diferentes a estas de uso, a este uso rural. Entonces, esta función social pues se da con el uso. Pero eso lo tenemos que amarrar con el tema de la propiedad, porque yo le asigno el uso y la intensidad del uso vía cuántos metros cuadrados puedo construir sobre una propiedad que es mayoritariamente privada. Entonces, la tenencia de la tierra es un componente fundamental para entender cómo es que se dan los procesos de gestión del territorio. Entonces, yo puedo decir que le estoy poniendo un uso rural a una propiedad privada de tal tipo que se va a generar de tal manera. O como les contaba en el caso de los cerros orientales, la estrategia fundamental era poder pasar la propiedad de los privados al sector público para quitarnos de por vida las presiones de querer seguir urbanizando cada vez más de para arriba. Entonces se construyó una estrategia de gestión que permitiera, vía cesiones a cambio de unos pequeños derechos, que pudiéramos obtener la totalidad del área de los cerros orientales. Entonces fíjense cómo se van cruzando los componentes. Y el tercero que entra es el valor y la renta. Entonces, en función del uso y la cantidad de aprovechamiento que yo le doy, yo genero siempre una movilización de las rentas. Tenía 2 pisos y paso a 8 pisos, estoy aumentando la renta. O si tenía 8 pisos y lo bajo a 2, estoy generando un cambio en la renta. Estoy generando ya una menor renta. Entonces, desde esa perspectiva, hay que saber cómo nos estamos moviendo en esos contextos, porque esto relacionado con el mercado inmobiliario me permite viabilizar o no diferentes tipos de propuestas normativas, sobre todo, por ejemplo, en la parte urbana. ¿Qué pasa si yo le digo a una zona, les pongo el caso aquí de San Victorino, en el centro? San Victorino es la zona donde está el valor más alto de renta del suelo en Bogotá y es la zona de la economía mayorista y popular. Es un comercio mayorista y popular asociado a ropa, a las piñatas, a temas de papelería. Bueno, hay unos clústeres ahí textiles, tiene que ver con la industria fuerte de microempresas de textiles de Bogotá, pues ahí es donde comercializa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí le puso el plan de ordenamiento renovación urbana, pero con ese valor tan alto del suelo, tocaba meter como 80 pisos para poder hacer un proyecto que, digamos, sea coherente con el valor estimado, porque es el valor de la renta del metro cuadrado es gigantesco. Entonces, yo, ¿cómo monto una operación de renovación urbana con esa renta tan alta? Entonces, les cuento, los consultores que estuvieron haciendo un intento, obviamente es muy complejo el tema, son 11 manzanas, es una operación de renovación gigantesca, que además tiene toda la vitalidad, toda la actividad del mundo, feíta, pero tiene toda la actividad del mundo. Estos consultores lo que hicieron fue lo siguiente, para poder generar un proyecto de renovación urbana, que mejorara y generara más economía. Allá el dicho de la gente es, el primer piso es oro, el segundo plata y el tercero lata. Y eso pues está asociado obviamente a lo que sucede es que el local comercial que está a nivel pues tiene una renta mucho más alta que cuando lo tienen que llevar a un segundo piso y al tercero ya no sube nadie, es lata. En ese contexto entonces lo que ellos dijeron fue, montémosle una calle en el cuarto piso igual a la del primer piso, para volver a generar otros 3 que sean oro, plata y lata, y encima de esos construimos la vivienda. Entonces, duplicamos el área comercial en las mismas condiciones. Entonces, lo que hacían era unir peatonalmente todas las manzanas, unirlas en un cuarto piso con unas escaleras automáticas que lo llevan a uno hasta allá, incluso hasta un monorriel plantearon para unir y unir con el parque Tercer Milenio que está allá al lado. Pero fíjense lo que hubo que hacer para poder cuadrar el tema con el valor, con ese valor de renta. Entonces, en ese contexto, fíjense cómo, en últimas, cuando yo hago gestión, tengo la función social, la propiedad, el valor y la renta, y por último, pues la forma de los predios influye. Si yo tengo un predio cuadrado, tengo un mejor aprovechamiento que si tengo 2 triángulos, ese cuadrado lo divido en 2 triángulos, porque pierdo mucha área útil por la forma. Entonces, cuando yo voy a hacer una estrategia de gestión, pues tengo que tener en cuenta estas 4. Entonces, en la forma, por ejemplo, el tamaño de los predios se vuelve muy importante. En la propiedad son quiénes, son los propietarios y qué piensan y
cómo actúan, y en la forma, pues es el tamaño de los predios. Entonces, en muchos casos se hace una norma de densificación, por ejemplo, y resulta que el tamaño de los predios no da. Por ejemplo, en áreas rurales, queremos mejorar la economía de los campesinos y tenemos una estructura predial que no permite meter un poco más de industrialización y entonces su productividad sigue siendo bajita. Entonces, por eso, por ejemplo, surge en Alemania todo el tema del reajuste de suelos a nivel urbano y a nivel rural, para lograr mayor eficiencia en la forma de las parcelas, para poder racionalizarlo, poder poner los equipamientos y las vías donde deben estar, pero también en la parte rural para poder generar mejoras en la productividad agrícola. Entonces, fíjense que ya el reajuste de suelos, que es un instrumento, o la integración inmobiliaria, que es un instrumento que está casi en todas nuestras legislaciones, pues está asociado al tema de la forma. Ahora, ya en la transformación del territorio, entonces el concepto aquí fundamental es que lo que yo le estoy asignando a la propiedad es un régimen de derechos y deberes que están asociados a fraccionar, que aplica principalmente para lo rural, urbanizar y edificar. Entonces, ese régimen de derechos y propiedades lo que me dice es que dependiendo de la zona donde yo estoy, el Estado me otorga unos derechos, pero usted también tiene unos deberes. Entonces, por ejemplo, si yo voy a urbanizar, tengo el derecho a después construir unos edificios de 8 pisos y poder sacar una renta de eso, pero tengo unos deberes que son, usted tiene que generar un porcentaje de parques, usted tiene que generar las vías de acceso, usted tiene que poner los servicios públicos, usted debe pagar, por ejemplo, aquí en Colombia usted debe pagar un porcentaje que es el 20% de su suelo útil para hacer vivienda de interés social para los más pobres. Entonces, esto es un régimen de contraprestación. ¿Cuál ha sido el gran error en la gestión en la mayoría de las legislaciones de nuestras ciudades latinoamericanas? Pues que se han quedado en asignarle fundamentalmente son derechos a la propiedad y no deberes. Y eso es parte del déficit que tienen nuestras ciudades, porque la hemos hecho solo desde la perspectiva es del beneficio para el privado, de darle eso, pero sin contraprestaciones o con contraprestaciones muy débiles, muy débiles. En el caso de Colombia, por ejemplo, en el caso de Bogotá, si usted tiene un suelo de expansión, usted mínimo debe dejar el 25% para parques y equipamientos. Tiene que dejar un 20% para vivienda de interés social. Tiene que pagar una participación en plusvalía. O sea, hay una serie de condiciones asociadas a ese suelo para lograr que tengamos unas buenas ciudades. Y ahí es donde está la clave fundamental de cómo se integran las decisiones de ordenamiento con esos instrumentos de gestión. Porque ahí es donde yo realmente logro. Y ahí es donde es la pelea con la Cámara de los Constructores y con todo eso, pues es donde se da la pelea. Porque en últimas el fondo es quién paga la ciudad, quién paga el desarrollo del territorio. Si yo no tengo recursos para hacer vías terciarias para que los campesinos puedan del municipio sacar sus productos, ¿cuál es el instrumento que me va a permitir obtener los recursos? Por ejemplo, municipios pequeños, medianos, ¿cómo lo voy a hacer? Para poder financiar por lo menos el mantenimiento de la vía sin pavimentar que permita que los camiones entren y salgan en época de invierno. Ya hay mecanismos, por ejemplo, en San Vicente del Caguán, en pleno conflicto, entonces, por ejemplo, en la guerrilla, tenía un sistema que lo operaban eran las comunidades, pero ellos eran los que detrás lo avalaban, en que todo el que pasaba por ahí tenía que poner un aporte para el mantenimiento de las vías, y las vías funcionan para sacar la leche en una zona que ya se cambió la selva por ganadería. Entonces, para sacar el ganado, para sacar la leche y todo eso, las vías funcionaban. Claro, allá obviamente era el que no pague el peaje, pues se entiende con el comandante que eso ya es a otros términos. Pero entonces, digamos, fíjense que siempre hay instrumentos para poder viabilizar
las decisiones que tenemos. Entonces, mi mensaje un poco va a eso. Entonces, cuando construimos el régimen, ustedes hagan el ejercicio a sus planes de ordenamiento. En términos de cuando usted dice que va a hacerle a un área tales derechos, ¿cuáles son las contraprestaciones? Y ahí van a encontrar que tenemos un desbalance entre esas cargas y esos beneficios de cómo se reparten gigantesco. Aquí en Bogotá arrancamos a montar desde el 2002 una operación gigantesca en el sur, la operación de Usme, que lamentablemente aquí no alcanzo a presentarles, pero seguramente después podemos mirar a ver, donde, siendo solo para vivienda social, logramos, interviniendo el suelo, logramos que la operación se financiara sola, con las rentas del suelo, sin necesidad de que el Estado tuviera que poner plata. Y lo mismo en el norte de Bogotá. En el norte es una de 2000. Estas operaciones, pues, pensamos que las poníamos a andar en 2, 3 años y empezamos a montarlas en el 2002, estudios y todo como hasta el 2004. Y hasta ahorita se están empezando a ejecutar. Se nos fue un poco la mano en el optimismo. Pero funcionan con los mismos sistemas. Entonces, por ejemplo, esa operación de USME se logran pagar, obviamente, con una intervención de pagar el suelo a precios rurales, no de especulación. La del norte se logró activar porque en la administración anterior de Peñalosa se idearon un sistema que nosotros no tuvimos la visión y la capacidad, no la tuvimos para poderlo hacer, en el cual, porque nosotros decíamos, todas las cargas generales de la ciudad, o sea, las vías arteriales, los grandes tubos del alcantarillado, más los chiquitos, más las cargas ambientales, más lo que hay de protección cultural, todo eso lo paga el norte. ¿Cuál fue el efecto inmediato que tuvo esa decisión que tomamos? En el mercado, allá vendían a 800.000 pesos metro cuadrado y bajó la tierra a 150.000, porque lo que había era un proceso de especulación. Vendían como si fuera casi que urbanizado, pero nadie iba a poner esa plata porque con eso era que negociaban, y al Estado, a Bogotá, era la que le tocaba ir a llevar los tubos y a llevar todo eso para seguir valorizando. Con solo eso se bajó, y cuando ya bajó la tierra, entonces ya dijimos, ahora sí podemos hacer vivienda de interés social, porque antes esa era la zona para los ricos, ahí no iba a haber vivienda social. Entonces, fíjense que al ponerle esas cargas a la tierra, el precio bajó, porque para poder estar en términos de mercado, pues yo lo que tengo que pagar son suelo más cargas. Entonces, antes solo tenía suelo, al precio final, pues era un suelo muchísimo más alto. Entonces, en ese contexto, es muy relevante y muy importante hacer ese tipo de ejercicio. Entonces, hoy se está empezando a desarrollar esa zona, hicieron ya las primeras ventas muy exitosas, y el distrito en Bogotá no va a tener que poner un solo peso, porque todo se va a un fideicomiso con unos aportes que hizo del suelo, que hicieron los propietarios a cambio de unos derechos de edificabilidad adicionales. Entonces, fíjense cómo la operación va montada con una estrategia de gestión. El último tema tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, del territorio, de la actividad económica, de los procesos sociales, que es un tema que es muy importante tenerlo en cuenta en el territorio. El primero es cuáles son los instrumentos y la estrategia de gestión para garantizar que todo mi plan de ordenamiento apunte a la sostenibilidad ambiental. Y la segunda, del territorio en su conjunto, porque ya el territorio en su conjunto, pues tiene que ver con otras variables culturales, sociales, etcétera, etcétera. Si yo propongo unas densificaciones, por ejemplo, lo que pasa en los centros históricos, propongo unos cambios en la norma que terminan haciendo que no sean sostenibles para la población, como pasa, por ejemplo, en Cartagena, que hace un proceso de gentrificación en que expulsan la población natural de la ciudad para la llegada de una gente de afuera, extranjera, para la llegada de una gente de otros ingresos. Y entonces la sostenibilidad de eso es por un tema diferente a lo que es la sostenibilidad del territorio o de los procesos que se dan sociales. Y ahí yo tengo que mirar cómo asigno recursos, cómo asigno competencias y cómo fortalezco la participación ciudadana y el empoderamiento ciudadano para garantizar que los territorios estén apropiados
y le podamos dar. Ahora, esa sostenibilidad tiene que ver, por ejemplo, en recursos, en que nosotros en general, siempre los presupuestos los montamos teniendo en cuenta es cuánto me cuesta el famoso CAPEX, cuánto me cuesta la inversión de la construcción, pero nunca cuánto me cuesta la sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, en Bogotá en el 2003, cuando Peñalosa terminó su alcaldía del 2000, hizo unas inversiones gigantescas porque vendió parte de la empresa de energía, ocho, tuvo los recursos más gigantescos que ha tenido alguien en la vida. Entonces, obviamente, cotizó, hizo y construyó e invirtió todos esos recursos. Y cuando nosotros hicimos la revisión del plan de ordenamiento, pues, ¿qué pasó con el presupuesto del distrito? El presupuesto era que la inversión se nos había bajado un montón porque teníamos que tener los costos de mantenimiento, los costos de los profesores, los costos de los que estaban en los jardines de bienestar social, de los parques. Todos esos costos de mantenimiento se vuelven costos recurrentes que me bajan. Si no crecen los ingresos, se baja la inversión, la capacidad de invertir para proyectos de construcción. Entonces, ese es un tema también que es central para garantizar la sostenibilidad. En unos análisis que yo hice hace muchos años de inversiones que se han realizado en parques en Colombia, pues lo que encontramos es que a los 3 años la mayoría estaban abandonados. Y entonces, ¿por qué? Porque nunca se previó la sostenibilidad desde los recursos que se requerían para mantener. Entonces, municipios medianos y pequeños inauguraron el parque, cortaron la cinta, el alcalde salió en hombros y el siguiente ya no tenía la plata para mantenerlo. Entonces, los parques estaban acabados, con patinódromo, con no sé qué. El único que funcionaba era uno que habían entregado a una organización no gubernamental o a una entidad de esas, que cobraba la entrada y funcionaba con un sistema privado. Ese era el único que estaba realmente mantenido. Los que estaban en manos del Estado, pues estaban acabados porque no se había hecho ningún proceso eh, proceso de previsión de esos recursos, ¿sí? Ahora, aquí estas últimas dos diapositivas tienen que ver con los temas hemos hablado de esto otro más, tiene mucha más relación con el tema urbano, pero en lo rural, y nos sirve también para entender lo urbano, pues aquí es muy importante que tengamos en cuenta que para ese ordenamiento, qué es lo que nos entra en juego? ¿Sí? Entonces, aquí hay unos temas que son de decisiones de nivel nacional o regional que se vuelven siempre muy importantes y que tienen afectación sobre el suelo rural. Porque en general lo que son los centros urbanos, los municipios tienen relativa autonomía. Sin embargo, en el suelo rural hay muchas determinantes de ley que afectan al suelo rural, especialmente determinaciones que tienen que ver con temas ambientales, por ejemplo. Todo lo que son las políticas agropecuarias, forestales, etcétera, etcétera. Hay un conjunto siempre de instancias, incluso de pactos internacionales, por ejemplo, de conservación de la biodiversidad. Entonces, seguramente si uno mira ahí la zona de Chiapas y Roberto y de Yucatán, ahí hay pactos de nivel internacional de conservación o hay parques nacionales, etcétera, etcétera. En Ecuador, pues, por ejemplo, si uno coge Galápagos, o en la zona de Ica, uno encuentra pues todas estas áreas que son de protección, de las zonas amazónicas en Ecuador, Ica es en Perú, la parte que tenemos hacia el Amazonas, y hay otras determinantes también que son, digamos, muy marcadas desde el nivel nacional, que afectan a zonas rurales como las que tienen que ver con transporte, puertos, el tema petrolero, energético, son temas que tienen una competencia nacional y obviamente las condicionantes internacionales de los mercados, como veíamos en el primer gráfico. Entonces, el ordenamiento del suelo rural es complejo en ese sentido porque tengo que poner en ordenamiento un conjunto de decisiones que generalmente vienen del nivel nacional o del nivel regional en términos de determinantes ambientales, etcétera. Tengo que poner eso en consonancia con mis condiciones locales a nivel de mis municipios, de mis planes de ordenamiento.
Entonces, esa es una particularidad que hace que el tema sea complejo. Entonces, en mis análisis desde la gestión, pues yo tengo que mirar las aplicaciones que tienen en este marco de competencias y de definiciones y decisiones. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso colombiano, el Código de Recursos Naturales, que fue después de la conferencia ambiental del 72, creo que fue de los primeros países que sacó Código de Recursos Naturales, sigue vigente y es ejemplo mundial. Ese código, por ejemplo, dice que todas las quebradas, ríos, etcétera, deben tener 30 metros desde su máximo línea de inundación, 30 metros de ronda hidráulica destinada a la conservación. Pero cuando uno está en los municipios, pues esos ríos cuando ya pasan por lo urbano tienen 5 metros, en otras áreas requerirían solo 10, en otras requerirían 100, como aquí el río Bogotá que tiene 300. Entonces, no hay la flexibilidad o cómo hace uno para que esa norma nacional poderla manejar más flexiblemente para adaptarla a mis condiciones, porque el país y los ríos y las quebradas de un país pues son homogéneos. Entonces, este es un tema que es muy relevante y que es clave para entender la gestión del ordenamiento rural. Ahora, cuando paso de la línea de la mitad hacia abajo, entonces yo tengo ya qué es lo que me entra en juego dentro de ese contexto. Entonces, yo tengo instrumentos de planeación propios para el suelo rural que pueden ser complementarios. Hay unos que se han enfocado a suburbanizar para poder responder a todos estos condominios y a las demandas de segunda vivienda o vivienda campestre o de zonas industriales. Y seguramente ahí requiere un tipo de instrumentos de planeación o de instrumentos de planeación más detallados del suelo agropecuario o de las zonas rurales, como aquí en Colombia tenemos las unidades de planificación rural. Pero también tenemos instrumentos de gestión. Ahora les muestro un gráfico. Hay muchos instrumentos de gestión que aplican sobre ese suelo rural y que tenemos que articularlos con las escalas de ordenamiento que toman decisiones sobre el suelo, como veíamos en la parte aquí de arriba. Y eso hay que sumarlo con los espacios e instancias en los cuales yo defino, discuto, hago seguimiento, como pueden ser los consejos de desarrollo rural, por ejemplo, aquí en Colombia. Y hay procesos y procedimientos específicos de la ruralidad que tienen que ver, que digamos que tienen que estar involucrados. Por ejemplo, en nuestros países que tenemos todas nuestras comunidades étnicas que están protegidas y tienen una serie de derechos internacionales y a nivel nacional, ellos tienen unos procesos y unos procedimientos propios donde, por ejemplo, cuando uno hace el ordenamiento en un resguardo, pues prima la legislación indígena donde el plan de ordenamiento no tiene vigencia, ¿no? Lo que tiene vigencia es su plan de vida o su figura. Entonces, hay que conciliar. Entonces, el ordenamiento rural en ese sentido se vuelve bastante complejo. Generalmente, a medida que un municipio tiene la mayoría de la población en la zona urbana, pues tiende a concentrar su ordenamiento allá, pero la ruralidad es la que tiene una complejidad por todas sus condiciones de cómo, por ejemplo, regulo qué hago yo con turismo versus agricultura, qué hago con turismo versus minería, minería versus agricultura, todos esos versus ambiente. El reto, el reto del ordenamiento es un reto bastante complejo. Y lo quería mostrar un poquito en detalle aquí, pues solo van a ver las manchas de colores, pero yo les explico porque es una sábana el tema. Este fue un ejercicio que hice para la UPRA, la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria, una entidad muy técnica para el suelo rural que se creó hace unos años, para mirar cómo operan esas asignaciones que veíamos de esta escala nacional con categorías o instrumentos más los propios del municipio sobre una porción del territorio. Entonces, aquí en esta primera columna vemos la clasificación del suelo, la urbana, expansión, suburbana, aquí en rosado, rural, en azul, territorios costero marinos, aquí en agua marina, que digamos son como las grandes clasificaciones del suelo. Aquí vemos en esta columna las categorías las categorías de planificación desde el ordenamiento territorial, que en general son competencias que principalmente son municipales. Entonces, yo puedo declarar aquí unos desarrollos restringidos, unos suelos suburbanos, diferentes categorías que aplican para los tipos de suelo. Aquí tenemos
las categorías que define el sector ambiental. Entonces podemos ver desde lo regional los POMCAS, otro tipo de categorías nacionales, y cuando podemos ver para lo ambiental, miren todas las categorías que están definidas desde el nivel nacional. Pero a eso también le aplican categorías de ordenamiento agrario. Entonces, hay unas figuras incluso con leyes de 1920, 1950 que todavía son aplicables, como por ejemplo las áreas de reserva agrícola, que yo las puedo usar en mi ordenamiento y que pegan y se cruzan con estas áreas. Pero tengo también categorías de ordenamiento turístico. Aquí, por ejemplo, hay 3 categorías de desarrollo. Tengo categorías de ordenamiento minero. Yo les había contado que aquí habíamos identificado unas pocas dentro de las categorías, que cuando nos metimos en detalle en este se nos volvieron 94. Las categorías de ordenamiento étnico, las categorías de ordenamiento cultural, porque para definir patrimonio cultural también. Entonces, cuando cogemos un lote o un pedazo, una porción del territorio, por ejemplo, que esté aquí, en un suelo de protección, y yo cruzo eso con todas estas categorías, yo podría aplicarle cualquiera de estas o cualquiera de estas le aplica esa porción de territorio. Entonces, eso hace que el ejercicio sea para la gestión de una altísima complejidad. Entonces, fíjense que el ordenamiento de ese suelo rural, ya desde las mismas determinantes normativas y de gestión, pues me genera unas complicaciones bastante importantes. Entonces, no sé qué preguntas hayan hasta ahí. Tú mencionabas en la clase pasada que Sí, el suelo rural también podía tener, digámoslo así, tratamientos, ¿sí? sí, exactamente. ¿Nos puede recordar eso, porfa? Ya Sí, en sí. esta parte. Entonces, el tema de los tratamientos es relevante porque los tratamientos son casi el que me une decisiones de planeación con gestión. Porque cuando yo defino un tratamiento o área de manejo, estoy definiendo el cómo la voy a desarrollar, con qué régimen de derechos y deberes que veíamos acá, aquí, yo la voy a desarrollar, ¿sí? Entonces, en el suelo rural, por ejemplo, lo voy a explicar el detalle con un ejemplo. Digamos que tenemos un área de alto valor ambiental, que aquí son nuestros páramos, productores de agua, etcétera, y resulta que ese páramo tiene una ocupación de minería. Entonces, por ejemplo, aquí hay un municipio que nosotros le hemos trabajado, el municipio de Tausa, a 40 minutos de Bogotá, en que el 94% del municipio está en páramo, pero eso es minería de carbón. Entonces, ahí tenemos un conflicto estructural, porque además es histórica la explotación de carbón y todo el municipio vive de la agricultura y del carbón, en páramo, que debería ser ambiental. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría en ese caso? Cuando uno hace el ordenamiento, seguramente podemos decir, bueno, de ese territorio que es páramo, hay un 40-50% que debe estar dedicado a conservación. Hay otro porcentaje que debe estar a un proceso entonces le ponemos una categoría de manejo que se llame, por ejemplo, el otro 40%, transformación productiva sostenible. Entonces, y hay otro 10% en que decimos, no, definitivamente sí, no puede haber actividad carbonífera. Entonces, ahí es lo que hacemos es un proceso de reconversión productiva. ¿No? Entonces, en la zona que es de protección, pues digamos que ahí todavía no hay gente. Entonces, yo ahí construyo en mi manejo, que es conservación ambiental, genero una serie de derechos y deberes asociados a lo que pasa. Entonces, usted tiene derecho de pronto a hacer algo de ecoturismo o de avistamiento de aves o investigación científica, y tiene unos deberes de conservación, no tumbar el bosque, el páramo, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la segunda categoría, es una categoría que tiene un conflicto entre carbón y área ambiental. Pero ahí los valores ambientales no son tan fuertes y el carbón es importante desde el punto de vista social y económico para una población tradicional que ha vivido en esa zona rural. Pero las prácticas que tienen y la forma en que lo hacen, pues
son totalmente nefastas para el medio ambiente, los hornos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo le asigno esa categoría de manejo, entonces, con mi régimen de derechos y deberes, ¿qué le digo? Usted tiene derecho a sacar carbón, ¿m? Pero tiene el deber de reconvertir los hornos, tiene el deber de generar áreas de protección, pues, la explotación también es medio en superficie y eso, tiene derecho, tiene el deber de dejarme unas áreas de protección y reforestarlas sobre los ríos, tiene que hacer un manejo de los escombros que salen de las minas de tal tipo. Entonces, yo le genero unas condiciones y le genero unos derechos. Y seguramente puedo poner unos instrumentos. Entonces, usted podrá acceder. Entonces, para eso, le montamos un programa de mejoramiento productivo que le pone recursos para que usted cambie los hornos. Entonces, eso lo monta la autoridad ambiental o lo monta el Ministerio de Minas, bueno, ya eso dependerá de cómo estén armadas las cosas. Por el otro lado, entonces, el otro 10%, que es donde no pueden estar nadie, porque eso debe transformarse, debe reconvertirse. Entonces, esa área minera hay que hacer un proceso de restauración. Entonces, lo primero es, en términos de derecho deberes, usted tiene el derecho, por ejemplo, a que esa población que vivía ahí sea reasentada en un área donde pueda desarrollar su actividad productiva. Y entonces seguramente hay un programa de reasentamiento. Y hay un programa de restauración ecológica para volver eso a su condición original porque es muy valiosa por A, B o C. Entonces, fíjate que al igual que en la renovación urbana, pues ahí estás tú definiendo diferentes tipos de régimen de derechos y deberes de gestión, de cómo se maneja. ¿Sobre qué base? Sobre un uso que es páramo o minería o páramo en la otra zona. Y con una intensidad pues que está definida en la norma, pero la parte clave es ese área de manejo, ese manejo. Y ahí es la importancia, y yo estoy plenamente convencido que para las zonas rurales tenemos que construir esas categorías. Nosotros hicimos estudios aquí desde nuestra empresa para armar las categorías a nivel del sector agropecuario. Hicimos también con la misma lógica con la que les mostraba la vez pasada para el sector minero energético, pero no logramos convencer a los tomadores de decisión que sacaran los decretos para que el país funcionara con eso. Entonces, la idea cuál era? Era armar unas categorías generales que todo el país las trabajara, Se te pero está yendo en... ¿se está yendo el sonido? Aló. 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 Sí, yo se escucho normal. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, Ah, bueno. Yo escucho bien. Ah, bueno, listo. Osquitar está teniendo problemas con el micrófono. Bueno, entonces Edgar, ahí es donde ese tema de las categorías se vuelven muy importantes. En el caso colombiano, nosotros, ¿qué es lo que ha pasado? Oyendo entrecortado. Están oyendo entrecortado, vale, por favor. Entonces, el tema, ¿ahí me escuchan bien? Aló. Aló. Oscar, ¿Ahí me incluso tu cámara está congelada en este momento. Sí, al parecer creo que Oscar. Cierra cámara y escucha sin cámara a ver si mejora el sonido. No, no. ¿Los demás sí me escuchan bien? Sí, señor. Ah, bueno, Sí. listo. Ale, dile que tranquilo. No. Bueno, entonces, eso para contestarte a tu pregunta. Entonces, fíjate que en función de eso, ahora, en el caso colombiano que tenemos separado el tema de ordenamiento de planes de desarrollo, la propuesta que nosotros le hacíamos al gobierno nacional era, usted es como el manual, como un Lego, como jugar con Lego. Usted es el encargado de la política pública general. Entonces, pero usted no se puede hacer ordenamiento territorial porque eso es competencia de los municipios. Entonces, ¿usted qué hace? Usted define las fichas
que son estas categorías: reconversión productiva, mejoramiento agropecuario. Bueno, usted define reservas agrícolas, usted define las categorías que son las fichas, que tienen un tamaño y unas condiciones en términos de régimen de derechos y deberes. Ahora, ¿quién juega con esas fichas? Cada municipio, con la gente haciendo su pacto colectivo en la formulación del plan de ordenamiento, de acuerdo a las condiciones de su territorio, define cómo arma el rompecabezas de las fichas para armar su figura. Y todas las figuras van a ser diferentes en los municipios de acuerdo a sus condiciones. Unos tendrán reserva agrícola, los otros reconversión, serán diferentes. Y usted lo que define es el manual del usuario. Usted dice, la categoría reconversión productiva aplica a casos donde usted quiere cambiar una zona con un uso, cambiarla al otro, y usted deberá tener una serie de mecanismos compensatorios, por ejemplo. Es las reglas de juego muy generales. Ahora, lo otro que le decíamos al gobierno era, ahora, si usted define esa ficha tiene que tener un programa nacional o un programa departamental o en el municipio, en los programas municipales, que apoyen el desarrollo de esa área de manejo, de esa ficha. Entonces, en esa perspectiva, si usted dice reconversión productiva, usted debe tener un programa del plan de desarrollo con recursos asignados para que los municipios que categoricen una porción del territorio como reconversión productiva puedan acceder a recursos o asistencia técnica, a cualquiera de las cosas que hace el otro nivel del Estado, puedan acceder a recursos para que esa política que queda plasmada en esa ficha llamada categoría de ordenamiento o tratamiento se pueda volver realidad. Entonces, ese es un sistema que en su funcionamiento es muy sencillo, permite integrar programas de asistencia, de fomento, con instrumentos de gestión, asociarlo a las decisiones del ordenamiento territorial. Lamentablemente, ninguno se lanzó al cuento, pero creo que eso es relevante e importante, porque en general aquí ponemos unas categorías y esperamos que sea el propietario o el privado o el campesino el que haga las transformaciones. Y eso requiere participación pública, privada, de diferentes actores para poder llevar eso a cabo. Entonces, este era como el tema que quería tratar con ustedes en términos de gestión. Y el último tema, que son varias diapositivas, pero las voy a resumir en una sola. Creo que el tema, ya en la parte urbana, ya vimos aquí una parte en lo rural. En la parte urbana, la pregunta principal es, ¿quién paga el desarrollo urbano? Y ese es el análisis con el que hay que construir el plan de ordenamiento. ¿Partiendo de qué base? En que la ciudad tiene unos beneficios que son metros cuadrados construidos en cualquier uso, y por el otro lado, unas cargas que son todo lo que es no vendible, las vías, los parques, etcétera, etcétera. Y en esa perspectiva, yo lo que debo garantizar en mi entorno completo del territorio es que haya un reparto equitativo tanto de las cargas y los beneficios. Y eso implica construir toda una serie, digamos, de herramientas de lectura y de análisis que permitan lograr eso. Pero todo, en el fondo, ¿a qué le debe apuntar? En puntos generales, a que la financiación de las cargas urbanas esté con cargo a los beneficiarios. Y eso tiene que ver, por ejemplo, desde temas macro, nación, municipio. Acá en Colombia tenemos la famosa ley de metros, en la que dice que todos los sistemas de transporte masivo son sistemas que se financian 70% por la nación y 30% por la ciudad. Porque si fuera el 100% por la ciudad, pues no habría cómo financiarlo por lo costosos que son estos sistemas. Entonces dice que ese ya es un sistema de reparto de cargas y beneficios. ¿Cómo hacemos a nivel de las ciudades nuestras con los servicios públicos? Entonces, por ejemplo, toda la expansión del sistema de acueducto y alcantarillado, eso está con cargo a las tarifas de los servicios públicos. Entonces, cuando a uno le llega la tarifa diaria, mensual, del acueducto y el alcantarillado, en eso hay un componente de operación, el componente de lo que cuesta el agua, de lo que cuesta el alcantarillado mensual, la operación, el mantenimiento,
pero en lo que se acuerda cada 5 años entre las empresas prestadoras y la superintendencia, está un componente de expansión de las redes, de expansión. Es decir, que entre todos estamos pagando. Ahora, entre los más pobres y los más ricos, el sistema tiene un sistema de reparto. Y es que se crearon aquí en Colombia los famosos estratos socioeconómicos, que son 6, y entonces los estratos 4, 5 y 6, o 5 y 6, que son los de mayores ingresos, pagan una tarifa más alta para subsidiar la tarifa de los más pobres. Entonces, fíjense que el pago de las redes los pagamos entre todos, pero en esa tarifa hay un factor diferencial en que pagan más los que más tienen y menos los que menos tienen. Entonces, estos son ya sistemas que, por ejemplo, están montados, que están haciendo permanentemente repartos de cargas y beneficios. Ahora, cuando llegamos a operaciones urbanas o a la financiación ya más detallada de la ciudad, entonces el tema es, si vamos a autorizar 8 millones nuevos de metros cuadrados, que van a tener a su interior 150,000 personas nuevas, entonces, y si queremos un indicador de parques de 10 metros cuadrados por habitante, entonces, ¿quién va a pagar eso? Entonces, ahí es cuando yo digo, listo, entonces le voy a poner una carga a cada metro cuadrado para poder compensar eso y creo un fondo que reciba esos recursos y construya los parques que hay que construir. Entonces, ese es el mecanismo. Ahora, el reparto de cargas y beneficios tiene un segundo componente. Entonces, digamos, ese tiene como dos componentes. El primero es el reparto entre la ciudad y los propietarios del suelo, que está asociado a la renta del suelo. Y ahí entra la plusvalía. Entonces, si usted tenía un suelo rural en el cual podía tener solo vacas, pero yo le autoricé volverse urbano con 10 pisos de altura, usted pasó de tener una renta rural por hectárea a tener una renta por metro cuadrado. Y de tener un metro cuadrado que le valía $25 o $10, lo que sea, le pasó a valer $100 el metro cuadrado. ¿Por qué? Por una decisión del plan de ordenamiento. Entonces, repartamos eso. Ahora, ¿cómo lo repartimos? Hay muchos mecanismos. Entonces, aquí en Colombia tenemos la plusvalía y es del mayor valor entre los $10 y los 100, esos 90 le cobramos el 50% cuando usted materialice ese derecho. Entonces, el Estado se queda con $45 y usted se queda con 45, que se los ganó por no hacer nada, porque el Estado fue el que tomó la decisión. Usted no hizo estanques, nada, se lo ganó sentado en la silla de la sala de la casa. Entonces, ese es un mecanismo, Hay otros mecanismos que ya entra en la segunda parte, que es cómo garantizo yo una equidad. Ahora, eso lo puedo repartir de muchas formas. Por ejemplo, parte del tema está con las sesiones gratuitas, parte con muchos mecanismos con los cuales yo puedo, que eso amerita un curso completo sobre ese tema. Ahora, la otra parte es partir del principio que la planificación genera inequidad. Yo tengo 2 predios y a uno le puse 10 pisos y al otro un parque. El uno, su renta del suelo es gigantesca y el otro no le vale casi nada. Entonces, el reparto de cargas y beneficios que viene de las legislaciones española, lo hacen en Alemania, en todos los países, pero aquí en América no ha sido ese un tema hasta ahora que está medio empezando a hacerse. Entonces, venga, nos repartimos los 10 pisos y nos repartimos el parque equitativamente entre los propietarios. Entonces, ahí es cuando se crean los planes parciales y otros instrumentos que a su interior, entre los propietarios, garantizan que todos reciban la misma parte de la torta. O en el caso de la ciudad, un poco más grande, es por ejemplo donde yo digo que hay conservación patrimonial. Entonces, usted solo puede quedarse en los 2 pisos con las casas de 2 pisos, pero todos los vecinos de los barrios vecinos tienen 10 pisos. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo reconocer ese derecho de esos 8 pisos restantes con unos derechos que los puedo poner en el mercado inmobiliario, todo lo que es transferencia de derechos, hay muchos mecanismos para hacerlo, en el que yo lo compenso de alguna manera para que usted conserve el predio. Conserve lo que hay que conservar porque es muy valioso para la colectividad. Entonces, este es el concepto con el cual yo redistribuyo todo el sistema de rentas dentro del proyecto. Y esas reglas de juego
deben quedar plena y totalmente establecidas es en el plan de ordenamiento territorial, porque ese es el que da las reglas generales, tanto a nivel de ciudad como a nivel después de las diferentes operaciones que se den en el territorio. Entonces, este es el concepto central y fundamental de la política ya específica de gestión de suelo asociada a lo que llamamos el reparto equitativo de las cargas y los beneficios. Ahora, la gestión también tiene otro tema fundamental que es regular el mercado del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les contaba aquí en el norte, a 800.000 pesos metro cuadrado, en un precio de especulación. Cuando le metimos cargas, el precio del suelo baja. Cuando yo aumento los prediales, se regula el precio del suelo. Porque el precio del suelo, de alguna manera, es lo que vale más una capitalización a futuro. Si yo le meto una carga de predial a 20, 25 años, pues ese valor me vale menos que una zona que tenga un predial más barato. Entonces, en general, estas políticas, cuando yo hago estos sistemas de aplicarle unas cargas a los predios, me ayuda no solo a generar la ciudad y que se pague la ciudad y no tenga yo que gastarme la plata de los hospitales o de los colegios, de la educación, ponerle las vías a los que podían pagarse las vías. Entonces, me hace una regulación del precio del suelo, que es un factor que se vuelve excluyente en nuestras ciudades. La tercera parte en gestión que se vuelve fundamental es la programación de las inversiones públicas. Entonces, desde esta perspectiva, de manera concertada, coordinada y eficiente. Entonces, no se trata solo de definir en el modelo de ordenamiento territorial, aquí va esta vía, sino que yo debo garantizar que esas inversiones, o que las hace un privado o un público, que las hago por valorización, o las hago por una concesión, o por cómo todo eso entra coordinado para generar que el desarrollo vaya hacia donde debe ir. Entonces, ese es un tema también que es fundamental de definir dentro. Entonces, no es solo definir el plan vial, sino es cuándo se hace y con qué recursos lo hago y quién lo paga. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso que les contaba del norte, programó en el tiempo, en el plan de ordenamiento quedó definido el plan zonal ya tomó las decisiones específicas y en ese quedó definido en el tiempo cuándo entregan, quién entrega el suelo, cuándo se arma el fideicomiso, etcétera, etcétera, pone las condiciones para que se logre el desarrollo. Porque si eso no se armoniza, yo no puedo como privado salir a desarrollar un plan aquí en esta zona del norte de 100 hectáreas si no tengo garantizado que la tubería del alcantarillado esté construida. Entonces tengo que hacer toda esa armonización y toda esa coordinación. Y lo otro, pues, es la generación de oferta de suelo. Y aquí el tema fundamental, pues, está en el suelo para la vivienda de los más pobres o para las vías, los parques y equipamientos. Entonces, la estrategia de gestión tiene que tener eso que llamábamos los deberes muy claramente y cuantificado para poder decir, si voy a crecer tantas hectáreas, esas me van a generar tanto suelo para vías, tanto para parques, tanto para eso, que para tanta población me dan las cuentas. Pero además me deben generar para la gente que ya vive, que tiene déficit. Entonces yo debería cargarlo seguramente un poco más. Ya yo defino cuáles son esas reglas de juego que se dan dentro del territorio. Entonces, este es el marco general de gestión que les quería plantear. Vamos a hacer el intento con la pregunta que Edgar había hecho la vez pasada de cómo aplico la norma para cerrar el componente. Y ahí Entonces te iba aquí a ya me... complementar con algo Sí, de lo que están mencionando precisamente. Es que en planificación, en todos esos ejercicios de desarrollo que nos habla la teoría y los, y los documentos que leímos, sí, habla de el sistémico, por ejemplo, por mencionar uno. sí. Y el sistémico lo que trata de establecer es lo que precisamente nos estás contando. Pero entonces, ¿cómo hago yo el ejercicio de sacar el máximo aprovechamiento del suelo, cualquiera que este sea, desde todos los aspectos que yo deba relacionar al suelo? Por ejemplo, como el que mencionabas ahorita, el caso del suelo rural.
Entonces, si el suelo rural, además de la normatividad que le puso el INCORA, que eso prácticamente no ha sido modificado, en unos lugares es de 5 hectáreas, en otros 3, en otros 2, y los municipios no pueden entrar a cambiar eso porque es ley. Sí. ¿Sí? Ahora, tener en cuenta lo de la seguridad alimentaria, tener en cuenta la producción, sea esta por extracción de minerales, todo eso, ¿cómo hacer entonces el ejercicio y cómo hacerlo de la mejor manera para determinar el máximo aprovechamiento de cada uno de los suelos que en cualquier parte de la ciudad uno escoja? Claro, porque fíjate que en últimas el proceso de planificación es un proceso de negociación y de balanceo. Y casi que cuando tú haces el plan de ordenamiento o cuando haces algún tipo de, por ejemplo, para un plan parcial, un plan más pequeño, para un desarrollo, tú tienes que poner en la balanza todas las variables e integrarlas y establecer negociación, porque además no es solo la negociación técnica, sino, digamos, porque tú técnicamente puedes decir, estos suelos son más valiosos para la agricultura que para tenerlos para tal cosa, y entonces yo decido que ahí es agrícola, ¿sí? Pero entran los actores, ¿sí? Que tienen intereses. Entonces, desde la técnica tú puedes decir, esta es un área que es mejor que sea agrícola. Pero resulta que esos propietarios son las grandes constructoras. Y entonces ellos pujan, y entonces ahí nos vamos al modelo, al primero que les mostré. Ellos empiezan a pujar y entonces ahí es cuando el ordenamiento se vuelve político. Y entonces no, nosotros ahí presionamos y tienen concejales y tienen poder económico y te venden el tema de que el desarrollo es el concreto y no conservar el área agrícola para la soberanía alimentaria. Y entonces seguramente puede terminar ganando. Entonces creo que el primer paso es entender pues de que no solo es técnico, sino que es político. Y político tiene que ver con que tenemos no solo que mirar la parte técnica, sino mirar desde los intereses de los actores, y eso tiene que ver con los procesos de participación, de toma de decisión, etcétera, etcétera. Y conocer muy bien todo el entorno para poder tener más herramientas para ver por dónde se mete uno. Porque esto no tiene fórmulas. Aquí no existen fórmulas. Y, por ejemplo, no sé si aquí les decía, es muy diferente. Por ejemplo, yo cuando he trabajado en Cali o en el Valle, pues eso es feudal, ¿sí? Es una sociedad totalmente feudal. Es muy diferente a Pereira, ¿eh? O a Medellín. Y es diferente a Bogotá, que aquí todo es por debajo de la mesa y todo es protocolizado y todo es normatizado y hay demasiada gente opinando, entonces cualquier decisión es un lío. En cambio, Pereira es más, venga a ver cómo hacemos para sacar esto adelante y no importa, yo puedo perder aquí un poquito, pues el negocio a largo plazo es mejor. Tienen otra visión y otra lógica. Entonces, todo eso entra dentro del paquete de la gestión hasta la forma que es la cultura de quienes están en un proceso, esos con los intereses. Entonces, lo que hay que hacer es un balanceo. Por ejemplo, en el último plan parcial que hicimos, pues, ¿qué nos tocó lidiar? Montar una política de un plan que fuera lo más vanguardista posible desde el punto de vista ambiental, de poner en valor. Pero teníamos un propietario que era la maximización, pero pues hasta que lo máximo, porque a mí lo que me interesa es vender el lote. Entonces, a mí no me interesa mucho si la zona ambiental o eso, porque ese no es mi problema. Mi problema es una cosa macro. Entonces, las negociaciones fueron muy complejas, en términos de cuánto es lo que tenemos que lo que queremos dejar de sesiones, dónde las localizamos, frente a la optimización a la optimización. Yo creo que logramos un muy buen equilibrio, pero nos hubiera gustado seguramente haber tenido una densidad menor y haber aumentado seguramente un poco algunas áreas públicas. Pero, por ejemplo, se logró un plan en 10 hectáreas que de las 10 hectáreas ocupa solo 4.2 hectáreas y de esas 4.2 hectáreas generan esos 42.000 metros, dentro de esos 100.000 metros, ¿sí son 100.000? Sí, 10 hectáreas son 10.000
10. ¿Cuántos metros cuadrados son? Multiplicar por 10.000. Bueno, me va a tocar acá la calculadora. 10.000 por 10, 100.000. 100.000 metros cuadrados. 100.000 metros cuadrados. Entonces, de esos 100.000 metros cuadrados, para que veamos un poco el tema, de esos 100.000 metros cuadrados se ocupan 42.000 en usos urbanos, no más, 42.000. Lo otro está en vías y parques, ¿sí? De esos 42, de ese restante, pues habían unas áreas arteriales de la vía regional y eso, se dejaron en sitio 17.000 metros de parques. Pero en total se están pagando 48.000 metros en parques, que es lo que pide la norma. 48.000 metros en parques. Entonces, teníamos por norma que dejar 25, se dejaron 16 porque el municipio dijo que solo dejáramos 2/3 partes y una tercera parte se va para un cerro, para la adquisición de un cerro que están dejando, y se pagan otros de 25 a 48, 23.000 metros más, se pagan para que el municipio compre para parques en otras áreas deficitarias, ¿sí? Ahora, desde equipamientos, entonces también hay una carga para equipamientos públicos, entonces se dejó un área, pero hay otra que se paga que son como 15.000 metros construidos de equipamientos, creo que menos, creo que me está yendo un poco la mano. Pero además hay que dejar una carga del 20% para vivienda social, o sea, de los 42.000 metros útiles, había que dejar el 20%, o sea, 8.000 y pico, casi 9.000. Ahora, esos no se ponen en el sitio y entonces el proyecto paga unos derechos fiduciarios que después se los retornan para movilizar vivienda social en el municipio. Entonces, fíjense cómo y la operación termina construyendo 2.700 viviendas y 125.000 metros cuadrados en otros usos, en oficinas y comercio es poquito porque la zona está saturada. Entonces, fíjense que en todo eso fue todo un proceso de negociación, pero además la negociación en esos términos. El vecino, que es Sofasa, pues más o menos no quería que le quedara vivienda mirando para su industria, pero además porque a veces tienen unas emisiones ahí medio raras. Ellos casi no emiten, pero a veces hay unas cosas con la pintura de los carros. Entonces ellos no querían. Entonces, por ejemplo, en la negociación ampliamos el área de aislamiento sobre esa zona para poder solucionar ese conflicto que había. Ahora, queríamos meter más espacio público, entonces como ahí queda la estación del metro, entonces planteamos una plataforma que sale del metro y entra al tercer piso del edificio que queda pegado, de la manzana que queda pegada. La gente baja y ahí se generó una estación intermodal para meter todos los buses y los taxis. Pero ahí hicimos una negociación muy general, pero eso después van a haber unas negociaciones más fuertes ya cuando se llegue al detalle del proyecto. Con una plataforma parque sobre la vía y sobre el río que conecta la estación del metro con el proyecto. Tuvimos unas negociaciones, por ejemplo, muy complejas, porque a pesar de que los planes del municipio hablaban de la movilidad sostenible, que hay que promover las bicicletas, entonces dijimos, listo, le vamos a jugar a eso. Casi que inicialmente una de las primeras propuestas fue todo peatonal. Y entonces no, teníamos que meter un intercambiador vial, que teníamos que ampliar las vías, volver eso para los carros. Entonces, con la Secretaría de Infraestructura, duramos tres meses este año negociando. Nosotros decíamos, no, es que el modelo es que la gente llega en el metro y el proyecto solo va a manejar el 50% de los parqueos que maneja el resto de la ciudad. Porque aquí la gente, y les demostramos, en donde hay estaciones de metro y todo funciona diferente, para que la gente no llegue en carros. Si el plan parcial tenía pegado una zona de congestión terrible. Entonces, si usted quiere solucionar eso, no es con más vías, es dejando de usar los carros. Entonces, el plan parcial tiene que pegar, pero fueron 3 meses de negociación y casi la perdemos. Con el alcalde anterior y con el nuevo, casi la perdemos. Entonces, todo eso empieza a jugar junto. Nosotros decíamos, vamos a conservar las chimeneas del horno, de la fábrica que era de vidrio,
vamos a conservar las 3 chimeneas y les hacemos un parque para tener la memoria del patrimonio, porque toda la zona de Medellín, Envigado, todo pues, creció alrededor de estas industrias. Y entonces, no porque perdemos metros cuadrados. Entonces, otra negociación. Entonces, unas se ganan, otras se pierden. Y el resultado termina fruto de todas esas negociaciones. Entonces, digamos, en esto no existen las fórmulas, pero, por ejemplo, lo que sí salió muy, muy importante acá fue que el tener una norma con unas condiciones sí ayuda mucho a generar por lo menos los mínimos en los que debe generarse una buena ciudad. Y eso sale del plan de ordenamiento territorial. Eso sale de ahí. Eso sale de ahí. Entonces, esa es una emoción. Y yo creo que salió un proyecto bastante interesante que además la gente se baja del metro y se va por 2 alamedas verdes, la una de 30 y pico de metros y la otra como de 20, que se van para el centro caminando o en bicicleta, no en carro. Y lo logramos hacer esos planteamientos. Hubiéramos querido, pronto que un poco en densidad es un poco apretado, pero es toda la propuesta que tiene el área metropolitana de densificar alrededor del río. Y eso genera unas plataformas de parqueos de 5 pisos. Entonces, por ejemplo, nosotros ¿qué hicimos? 5 pisos de plataforma. Lo que hicimos fue, por ejemplo, todo el primer piso es obligación dejar fachada comercial o de servicios por los 4 lados, para que no se generen paredones de parqueaderos y se genere vida sobre los espacios públicos. Entonces, todo eso es un proceso de negociación, Entonces, bueno, ya nos dieron las 8, de que nos pueden dar 3 días. Lo otro era de la consulta sobre el tema de norma, y el tema de los índices de construcción y eso. Esto tiene un tema de tablero, audio, emojis. Creo que este va. A ver si esta cosa funciona. A ver si me habilita la pizarra. Voy a compartir y poner pizarra a ver si funciona. Toda la pantalla. Compartir. Aquí. Compartir. Bueno. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla. No. ¿Aló? ¿Sí me oyen? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me escuchan o no? Sí te escuchamos, pero no se ve. No funcionó esto. Dice compartir ha finalizado. Pero ahí está. No. Mire que está saliendo el lápiz y el cuadrito. Sale el lápiz, pero Sí. hay una que tiene para dibujar. Espérate. Estás arrastrando los nombres de nosotros. Espérate a ver si aquí con las herramientas. Bueno, aquí hay una de lápiz. Sí. Bueno, voy a dibujar aquí encima sobre esto, a ver si se ve. Señor. Entonces, el tema de la norma, ¿sí? Para cerrar. Vamos a tener aquí un predio. El primer concepto que usa uno en norma es el de la densidad. Entonces, el concepto de densidad es personas por unidad de área o viviendas por unidad de área. Eso generalmente se usa mucho en la planificación regional y se usa mucho, por ejemplo, en la planificación de los servicios públicos, porque para yo poder calcular mis consumos de agua y todo, yo lo hago. Entonces, ese es un indicador bueno, por ejemplo, para el manejo de una cuenca. Trabajar uno con densidades de personas por hectárea o viviendas por hectárea
y me permite de alguna manera controlar la intensidad del uso de ciertos servicios como el de acueducto. O, por ejemplo, si quiero ahora con lo del COVID, si quiero mirar, por ejemplo, aglomeración sobre espacio público. Entonces, el concepto de densidad me sirve mucho, porque yo digo, yo quiero que en estas zonas manejar solo una densidad de 60 viviendas por hectárea o 100 personas por hectárea, porque eso me garantiza que redistribuidas me garantizan que pueda tener el distanciamiento social o con la población flotante. Entonces, ahí el concepto de densidad me ayuda mucho, me ayuda mucho. Entonces, ese es una de las formas en las que yo tengo para definir unos parámetros desde normativos sobre eso. Ahora, viene la segunda, que es más de los arquitectos, que es aquí la que estoy dibujando. Entonces, desde los arquitectos, a nosotros nos interesa, por ejemplo, que sobre una zona o sobre una calle, configuremos una estructura de edificios de 5 pisos que tengan un aislamiento con un antejardín al frente, un aislamiento lateral de 3 metros, un aislamiento al otro lado, para garantizar aireación, asoleación, transparencia para poder ver los cerros que están detrás y un aislamiento posterior. Entonces, yo monto para cada parcela o predio, le monto la norma que me da esto, ¿sí? Me da esto. Y yo lo manejo es con normas de volumetría, ¿sí? Entonces, en estos casos de volumetría, yo le estoy dando más importancia al tema físico. ¿Qué pasa con la densidad? Aquí la densidad se me vuelve resultante, porque si yo le digo, si este cubito tiene 10 por 10, ¿sí? 10 por 10, son 100 metros cuadrados, por 5 pisos son 500 metros cuadrados. Yo podría decir, yo tengo apartamentos de 100 metros, tengo 5 apartamentos por 4 personas, tengo 20 personas. Pero en esos 100 metros yo puedo decir, voy a hacer apartamentos de 20 metros, por decir algo. Entonces tengo 5 por piso. 5 pisos, tengo 25 apartamentos y a las mismas 4 personas, tengo 100 personas. 100 personas habitando un mismo predio. Entonces, ahí me olvidé de cuánta gente vive, de cuál es la condición de la vivienda, etcétera. Me importa la forma. Entonces, esa es una segunda forma con la que yo hago y diseño la norma urbana, ¿sí? Ahora, viene la tercera, y es que al predio, yo le manejo ahora lo que son los índices. Entonces, le manejo un índice, se me fue muy grande, un índice de ocupación y le manejo un índice de construcción. Entonces, en el índice de ocupación es qué área de esos 100, de ese lote, digamos que el lote es de 100 metros, de 100, 10 por 10, ¿qué área puedo yo ocupar en el primer piso? Entonces, digamos que yo le digo, mi índice es de 0.2 y el lote es de 100 metros, ¿cuánto puedo ocupar yo? En los 100 metros, en primer piso. ¿Y cuánto es el porcentaje? ¿Cómo? Si el índice de ocupación es 0.2, 20%, ¿cuánto puedo ocupar yo del lote de 100 metros que estamos trabajando? 20 metros cuadrados. 20 metros. Pero yo no le digo dónde me lo pone. Entonces, usted me puede poner los 20 metros aquí en la esquina o me puede poner los 20 metros en primer piso. Me los puede poner aquí. Ahora viene el otro índice que es el de construcción. Entonces, el índice de construcción se define como metro cuadrado por metro cuadrado de suelo. Metro cuadrado construido por metro cuadrado de suelo. Entonces, si yo le pongo un índice de 5, de construcción de 5, y mi lote es de 100, ¿cuántos metros cuadrados puedo construir? 500. 500, exactamente. 500 metros. Entonces, esta metodología es una metodología que es muy útil para cuando yo hago repartos de cargas y beneficios, porque puedo comparar todos los predios de la ciudad en función de cuántos metros cuadrados usted puede construir. Fíjense que aquí, en el otro caso, los metros cuadrados también son resultantes. Entonces, yo no sé exactamente para comparar esto con un predio más delgadito, no sé cuánto me da. Entonces, para valorar los predios y compararlos para poder hacer los repartos, se vuelve muy complicado. Entonces, es mucho mejor
con índices. Ahora, con índice de ocupación y construcción, entonces yo ya puedo jugar. Porque entonces yo podría decir, si aplico con el índice del 20, si aplicara si no hubiera índice de ocupación, yo podría construir 5 pisos, 500 metros en un lote de 100 metros, podría construir 5 pisos completos en todo el lote, ¿sí? Pero si el índice de ocupación es del 50%, entonces yo puedo ocupar la mitad, o sea, 250 metros, y lo haría en 10 pisos. Ahora, si lo hago en el 20%, que son solo 20 metros, y puedo construir 500, entonces 500 dividido 20, 25 pisos. 25 pisos, ¿sí? Entonces, fíjense que este es el otro sistema con el que yo puedo armar la norma urbana. Armar la norma urbana. Cada uno, fíjense que tiene un origen y unas funciones diferentes. Entonces, en general, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, aquí en Colombia con la norma urbana y creo que en los otros países también? La norma urbana es el resultado de ¿qué? De un invento de hace unos años que va pasando de generación en generación y de generación en generación de un plan de ordenamiento a otro. Porque generalmente terminan copiándose y no terminan con un proceso de reflexión frente a lo que yo quiero en el territorio. Entonces, hoy en muchos casos lo que uno encuentra son mezclas, ¿sí? Entonces yo encuentro una mezcla y encuentro, por ejemplo, en municipios chiquiticos, sótano, y uno dice, pues pucha, pero un municipio de 10.000 habitantes, que es un pueblito de casas de 2 pisos, allá esos de la zona cafetera, ¿y por qué la norma tiene sótano? Porque se la copiaron del POT de Bogotá sin ningún tipo de reflexión ni absolutamente nada. Entonces, ahí es donde yo tengo que mirar. Si tengo una zona, por ejemplo, que tiene valores muy importantes en las manzanas, yo tengo mi estructura predial, digamos que esta es la estructura predial, pero resulta que yo solo tengo construcción en los bordes y tengo un centro de manzana aquí, un centro de manzana maravilloso, todavía con vegetación en los diferentes predios. Entonces yo aquí debería construir unas normas que me permitan que lo que crezca y todo, conservar el centro de manzana. Entonces yo seguramente me voy más por una norma de acá, una norma de forma, para conservar el centro de manzana. En otros casos que requiero una menor, un control más de la gente, entonces me voy por densidad. Ahora, el problema que hay es que muchas veces, entonces terminan mezcladas las 3 normas. Y eso es un galimatías porque entonces la más restrictiva es la que gana. Y eso que no le ha puesto todavía los tratamientos, Claro, los... esto es solo para la edificabilidad. Esto es solo para la edificabilidad. Esto tiene la capa anterior del uso del suelo, ¿sí? Y encima de la del uso del suelo está la del tratamiento. Y encima del tratamiento está la de la clasificación del suelo. Entonces, este era el tema de como los 3 tipos, elementos básicos de norma que me permiten configurar el espacio urbano y asignar ya específicamente el aprovechamiento urbano. Entonces, este era lo que les quería plantear, que eso implica mucha reflexión, porque incluso, ¿qué puede pasar? Que muchas veces uno dice, estoy densificando, pero densificar no es construir más alto, porque yo puedo, no tengo, espérense, abro aquí una presentación, espérense, abro una presentación y les muestro una diapositiva que es interesante. Ya para terminar, esto se llama cursos, pandemia. Bogotá, pandemia. Pandemia, curso, presentación. A ver. Aceleración, cursos pandemia. Publicar. Aquí, espérense, la abro. Bueno, aquí en la empresa vamos a hacer un curso sobre toda esta parte de gestión.
para arrancarlo a final de mes. Un curso detallado sobre esto. Si quieren, yo después les cuento sobre el curso si les interesa. Listo. Ya comparto la diapositiva. ¿Ya la están viendo? Ahí apareció. Listo. Entonces, miren ese ejemplo que muestra densidad y ocupación, porque a veces usamos los términos no los usamos bien. Entonces, esta es una manzana que tiene el mismo tamaño, ¿sí? La cuadra tiene el mismo tamaño. Y en esta tenemos, y todas tienen la misma densidad, ¿sí? 60 unidades de vivienda en esta manzana. Si yo lo hago, yo puedo tenerlo hecho en altura y logro el 94% del espacio abierto. Entonces, digamos que ese es como el modelo que planteaba Corbusier en el urbanismo moderno. Este que vemos acá, que es como un claustro, genera un 71%, pero está como en 6 pisos y es más o menos como el ensanche de Barcelona, el modelo. Tenemos otro donde ya son 2 unidades un poco ya más horizontales. Aquí tenemos el 79% ocupado con 2 unidades sueltas. Y tenemos aquí ya casitas de 2 o 3 pisos, donde tenemos 42% de espacio abierto y ya hay que meter, por ejemplo, una vía para poder darle accesibilidad, o si no, ya no entra. ¿Sí? Aquí yo puedo entrar a un sótano, aquí ya no. Entonces necesito también ya para vía. Pero entonces fíjense cómo podemos mantener una misma densidad, pero con diferentes normas de ocupación, que la puedo manejar por densidad resultante, manejar por volumen, o lo puedo manejar por normas de ocupación. Entonces, esto es todo un tema, pero fíjense que uno con solo esto, que es lo básico, claro, uno ya puede coger la norma urbana y empezar a mirarla a ver qué está dando. A ver, ¿qué es lo que está dando? Y eso lo puedo yo modelar después ya, eso que está dando, visto en una zona, para saber qué pasa. Ahí sí decir si estoy densificando o no, porque fíjense que yo podría tener esto acá y pasar de aquí a acá al edificio y la gente lo que dice es, uy, densificó. No densificó porque la densidad es la misma. Construyó en altura, que es diferente. Y ahí tiene que ver, por ejemplo, también con el tamaño de la vivienda, porque yo aquí, si pongo una restricción al tamaño de la vivienda, una vivienda mínima de 60 metros o de 100 metros, o una vivienda máxima de tanto, yo tengo otra variable más que me ayuda a regular, por ejemplo, la densidad. Entonces, por ejemplo, nosotros en el plan este que les conté, la norma de Medellín, del área metropolitana, decía, usted puede hacer 300 viviendas por hectárea. Entonces, nosotros por norma podíamos llegar a 3.000 viviendas. Ahora, para poder llegar a 3.000 viviendas, las áreas tenían que ser de 60 metros cuadrados. El municipio no permite menos de 60 metros cuadrados. Con 60 metros llegamos casi a las 3.000 viviendas. Entonces, el plan se modeló con el escenario más estresado,
que era viviendas de 60 metros, porque implica la mayor cantidad de carros, un carro por vivienda, etc. Pero por mercado, seguramente se van a vender a 70 a 80 metros cuadrados. Entonces no vamos a llegar a las 3.000 viviendas, sino vamos a hacer por ahí 2.100. Entonces eso, por ejemplo, ahí el mercado va a ayudar a que haya mejores condiciones todavía de hábitat para la zona. Entonces eso es todo lo que toca uno poner en conjugación. En este otro caso, por ejemplo, los vientos venían por un lado y la soleación por el otro lado. Entonces, con el problema de contaminación del aire del área metropolitana, para irnos en el tema de construcción sostenible, podíamos ubicar y dar la norma para que se ubiquen los edificios para que pase el aire y haya mejores condiciones de aire, pero poniendo eso, entonces quedan las fachadas más grandes, quedan sobre oriente y occidente, y entonces se asolean a lo bravo. Y si las poníamos para que no se asoleen, entonces la contaminación del aire le da muy duro. Entonces el balanceo fue, le damos prioridad al aire, pero en la norma, a una norma en que deben haber fachadas, doble fachada o manejo de las fachadas para que no vaya a haber problemas con el tema y no haya consumo energético en aires acondicionados y ese tipo de cosas y se genere confort térmico. Entonces, pues esto es todo lo que tiene uno que enfrentar en cualquier tipo de estos ejercicios, desde lo macro hasta un plan parcial. Bueno, no sé qué preguntas haya por ahí. Una pregunta para Roberto. Ese tipo de densificación que se está generando en la última manzana es lo que está sucediendo en México con Infonavit. Sí, correcto. Y hablan de que esos conjuntos de viviendas están fracasando totalmente. Incluso las están abandonando. ¿Qué es lo que pasa ahí? Están fracasando no tanto por el modelo de vivienda. El problema que tiene ahorita las ciudades, principalmente, hablo de lo que me corresponde aquí en el estado, es que los terrenos intraurbanos están en manos de personas que están especulando los terrenos y les ponen precios exorbitantes para poder urbanizarlos o para ofrecerlos a las creadores de vivienda. Se han hecho intentos por parte de los ayuntamientos o por parte de los gobiernos de hacer expropiaciones o de hacer compras de esos terrenos para poderlos ofrecer a las viviendas, pero no han funcionado y han fracasado. Eso ha hecho de que se empezaron a crear ciudades satélites, terrenos muy económicos en zonas muy alejadas, donde se hicieron la construcción de este tipo de viviendas, pero están totalmente desarticuladas con la ciudad. Para poder llegar a sus fuentes de trabajo y ese tipo de cosas, pues se avientan recorridos de 1 hora, hora y media, lo cual provoca que ya no sea conveniente que lo que fracasó es la ubicación y no tanto el lugar en el modelo de cómo funcionan. Mala gestión. Así es correcto. No, incluso ese es un modelo pues que está montado para los inmobiliarios y son igual que en Chile, son unos proyectos gigantescos porque aquí en Colombia, o sea, un proyecto aquí en Colombia de 5.000 viviendas, ya eso es un megaproyecto, pues. En cambio, allá esos son 15.000, 20.000, 30.000 viviendas en unas manchas de estas, pero sobre todo no tienen dotaciones, ¿sí? De equipamientos, el espacio público es mínimo. Ahorita que estuvimos nosotros analizando para los cursos que montamos alrededor de lo de la pandemia, estuvimos mirando todos estos casos de México, de Santiago de Chile, y pues no es solo la ciudad informal la que tiene problemas, sino la ciudad formal para los pobres que hemos hecho, que también es unas calidades terribles y, como decía Roberto, a unas distancias gigantescas, sin dotaciones de colegios ni nada. Y lo peor fue que, por ejemplo, aquí de Colombia hace unos años, con el ministerio y Camacol y todos, se fueron a hacer visitas a México y eso, a ver esos proyectos, y llegaron maravillados. Entonces fue cuando empezaron a inventarse el tema de los macroproyectos urbanos. De ahí fue que surgió la idea para poderle hacerle el quite al plan parcial. Plan parcial, exactamente. No, y hablemos nada más de las 100.000 viviendas del Estado,
diseños y podían incluso estar muy cerca del centro de la ciudad o muy bien ubicados, pero el diseño arquitectónico es fatal. Y por ejemplo, en esos proyectos de las viviendas gratis, por ejemplo, ¿qué pasó? Pues son las viviendas muy pequeñas y, por ejemplo, no les pusieron un espacio para una guardería, por ejemplo. Entonces, la mayoría de propietarios terminan siendo mujeres cabeza de hogar que tienen niños y que tienen que salir a trabajar. Entonces, no tienen con quién dejar los niños. Entonces, una vecina asume el rol de tutora o de madre comunitaria, pero no tiene dónde, entonces son los niños sentados en el piso, en el apartamentico de la señora. ¿Ah? ¿Qué le costaba a un constructor dejar un área para poder dotarla para algunos servicios comunales? Pues, ¿sí? Entonces, un tema complicado.